soldados de la hora y unos cuantos de la hora Compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Distinguidos miembros de la delegación venezolana, compañeras y compañeros venezolanos y cubanos. Le conocimos primero como líder sindical y activista en la defensa de los participantes de la insurrección militar en 1992, cuando abrazó para siempre
los ideales del líder de la Revolución Bolivariana, el querido y siempre presente comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Luego se destacó como constituyente, parlamentario, presidente de la Asamblea Nacional, canciller, vicepresidente ejecutivo y ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Responsabilidad desde la que continúa con ejemplar consagración y en estrecha unidad con su pueblo y con la dirección cívico-militar de la Revolución, la inmensa obra de Chávez para hacer a su amada Venezuela una patria digna, soberana, independiente, con equidad y justicia social, pacífica y solidaria, y a América Latina y el Caribe, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, como soñó el libertador Simón Bolívar. En ese colosal empeño, usted, junto a sus compañeras y compañeros y a su pueblo chavista, enfrenta con valor, inteligencia y fe inquebrantable en la victoria incesantes acciones desestabilizadoras y violentas de la oposición, incluyendo una brutal guerra económica y mediática apoyada desde el exterior, así como circunstancias económicas internacionales muy adversas y actos de injerencia en sus asuntos internos, como la arbitraria orden ejecutiva que califica injustificadamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La indestructible y excelente relación existente entre Venezuela y Cuba constituye un paradigma de vínculos fraternales, solidarios y mutuamente beneficiosos entre dos naciones indivisiblemente unidas por profundos lazos de amistad, afecto y respeto mutuos, forjados al fragor de los combates por la independencia en el siglo XIX y por la libertad definitiva en el siglo XX, así como por la comunión de ideas de nuestros líderes históricos. En virtud de sus méritos, sus valores y compromiso con sus ideas y su pueblo, el Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta de su presidente, acordó otorgar la Orden José Martí al compañero Nicolás Maduro Moros, primer presidente chavista y obrero de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Reciba usted, presidente Maduro, la más alta condecoración que otorga nuestra patria, que lleva el nombre del héroe nacional de Cuba, apóstol de nuestra independencia y referente esencial de la libertad y el antiimperialismo para nuestra América. Con este acto, el gobierno y el pueblo cubanos reiteran su solidaridad incondicional con el gobierno, el pueblo y la unión cívico-militar bajo su dirección y la confianza en nuevas victorias de la revolución bolivariana, chavista y antiimperialista, junto a la cual siempre estaremos. Como en 1999, cuando el líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, colocó esta orden en el pecho del presidente Hugo Chávez, le pedimos a usted, continuador de la histórica tradición de hermandad y solidaridad entre Venezuela y Cuba, que la acepte como un gesto sincero de respeto y amor de todos los cubanos a usted y a su entrañable y heroico pueblo, y le reiteramos como Martí que nos consideramos hijos de Venezuela y estaremos siempre dispuestos a servirlos. Muchas gracias.
Querido compañero general de Ejército, presidente del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, querido comandante Fidel Castro, que nos escucha, compañeros del gobierno bolivariano, del gobierno martiano, hemos venido a esta visita de trabajo. Como decíamos en la madrugada al llegar, nos sentimos en nuestra casa común, de pueblos hermanos que han gestado una historia común heroica. Nuestras delegaciones han revisado el camino de estos años y han diseñado la ruta y el camino de los próximos años y las próximas décadas. Por lo menos hemos visualizado los pasos que juntos vamos a dar desde el 2016 al 2030, siempre viendo el siglo XXI como el siglo nuestro siglo, como soñó Bolívar, como soñó Martí, el siglo de la independencia definitiva, de la identidad común americana, el siglo de la liberación de todas las formas de opresión que han existido, el siglo de la unión de nuestro Caribe y de nuestra América, el siglo de la felicidad y el derecho al futuro. Así lo vemos. Han sido pasos que se han dado en todos estos años, recobrando la huella de los que nos fundaron. El primero de ellos, Bolívar, que siempre soñó con una Cuba libre. Fueron varias las oportunidades en que nuestro libertador preparó los planes para venir a liberar a Cuba y a Puerto Rico. Y quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar, de las luchas futuras luego de que él rindiera su vida. La agenda pendiente de la liberación de Cuba, la amada Cuba de siempre. Hemos retomado los caminos de Martí, que logró sintetizar de manera única los anhelos de libertad, del derecho a la independencia del pueblo cubano y del pueblo de nuestra América de entonces. José Martí fue el más grande bolivariano del siglo XIX que haya conocido nuestras tierras. Fue el intérprete fiel del espíritu genuino del libertador. Fue a buscar en 1881 su palabra, su espíritu, y llegó a Caracas, como todos sabemos, y antes de ir a descansar y aún conservando, como dice el testimonio, los polvos de los caminos, fue a rendirle honores a quien consideraba también su padre, Simón Bolívar. Símbolos de la historia que van marcando una ruta, que nos van obligando en la raíz de la profundidad de nuestra humanidad a andar juntos, como hemos andado en los años de este siglo. Bolívar, Martí, los dos buscaron lo mismo. Uno, libertador del inicio del siglo XIX. Comandó ejércitos, hombre de guerra. Martí, hombre de letras, que se fue también a la guerra y terminó en la posteridad como un inmortal libertador de nuestra América. Así lo reconocemos los venezolanos. A Martí lo reconocemos como uno de nuestros libertadores del siglo XIX. Fiel compañero del pueblo cubano. Y en Martí, decir Martí es decir Maceo, es decir Máximo Gómez, es decir el pueblo. Recibir esta condecoración, la cual acepto, aunque personalmente no merezco todavía. La recibo como un compromiso de lealtad a los ideales de los fundadores, de lealtad a Fidel y a Chávez, de lealtad a las ideas gloriosas que han puesto de pie a nuestro pueblo,
para que sean pueblos dignos, respetados hoy por la humanidad entera. Cuba, la de Fidel, la de la revolución, Cuba la de siempre, y Venezuela, la de Chávez, la de Bolívar. Dos caminos que nos encontramos. Siempre nos buscamos durante mucho tiempo. Todo el siglo XX, plagado de invasiones, de dictaduras imperiales, en Cuba, en Venezuela. Aún se recuerda cuando las campañas de la Sierra Maestra y la lucha revolucionaria del movimiento 26 de julio, de los Ángeles Barbudos, que llegaron a la montaña y luego bajaron de la sierra a llevar libertad, dignidad e independencia al pueblo de Cuba, aún se recuerda la campaña surgida de los barrios de Caracas, de los campos de Venezuela, un Bolívar para la Sierra Maestra. ¡Qué admiración tan grande! Se despertó de manera natural, genuina, espontánea en el pueblo venezolano. En la Fuerza Armada de entonces, que había despertado de una larga dictadura y tenía un liderazgo que buscaba encontrarse con el pueblo en aquel año 1958. Se encontraron nuevamente los caminos. Aún se recuerda la llegada del comandante victorioso Fidel Castro Ruz aquel 23 de enero de 1959. Y el recibimiento en las calles por parte de los habitantes entonces de los barrios de Caracas, de la juventud revolucionaria de entonces, y de cómo el discurso dado por Fidel Castro en la Plaza Oliari del centro de Caracas, del silencio, como marcó a varias generaciones de revolucionarios, de patriotas entonces. Se recuerda Fidel y su reivindicación de Bolívar, y su visión clara siempre del papel que le iba a corresponder a Venezuela en la hora de la gloria para despertar nuevamente el ímpetu independentista y la fuerza revolucionaria de nuestros tiempos. Como un profeta le habló al tiempo. 23 de enero de 1959. Luego los caminos se separaron nuevamente. Cuba hizo su auténtica revolución, con sus aciertos y con su fuerza propia. Cuba construyó su propio camino, su propio modelo. Cuba rescató su identidad, esa hermosa cubanía que hoy llevan con orgullo a cualquier lugar del mundo los cubanos, sintiéndose auténticamente miembros de esta tierra sagrada. Venezuela le tocó un camino tortuoso, difícil, muy complejo, hasta que surgió esa fuerza inaudita de la historia del liderazgo que abrió el camino del siglo XXI venezolano, comandante Hugo Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200. No es casualidad, dirían algunos, que precisamente con el surgimiento del liderazgo bolivariano del comandante Chávez y el proyecto revolucionario y el proyecto nacional Simón Bolívar, avanzáramos hacia un reencuentro de la historia, hacia una retoma de la huella fresca, de la huella original que fundó nuestra identidad, nuestro derecho a ser. Bolívar y Martí. Llegó el día, luego de los tiempos de rebelión de 1992, un 14 de diciembre de 1994, tocó tierra cubana el comandante Hugo Chávez Frías. Lo esperaba en la escalerilla del avión otro comandante que había pasado por todas las batallas del siglo XX y que había levantado a Cuba con su dignidad en la primera línea de la verdad del mundo, Fidel Castro Ruz. Se dieron un abrazo. Era una noche fresca del 14 de diciembre de 1994. Y ese día se reencontraron todos los caminos de las luchas, de los sueños, de los anhelos, de las esperanzas. Ese día sellaron el comienzo de un nuevo pacto que hoy llevamos. Un pacto de sangre, de amor, de vida y de verdad, que es el pacto de la unión de Cuba y de Venezuela y que yo llevo ahora en esta medalla. Que llevo ahora aquí. No son 2 días. Nuestra unión viene del amor
de la hermandad, de los sueños de grandeza, por la igualdad, por la justicia, por la independencia. Nuestro amor viene de la identidad, del encuentro, de dos pueblos que tenemos dos historias heroicas. Nuestro amor viene de la verdad. Nosotros no andamos fingiendo conductas, ni sonrisas, ni saludos. Nosotros nos abrazamos de verdad, con confianza, porque somos hermanos. Y sabemos que detrás de un abrazo lo que viene es la sonrisa, y no un puñal. Nosotros, Cuba y Venezuela, con Fidel y con Chávez logramos construir este camino, que ya se va haciendo extenso, intenso, largo. 1994. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? ¿Cuántas luchas hemos dado? Cuba perseguida por un bloqueo infernal. Venezuela sometida a todas las formas de amenaza, internas y externas. Y aquí estamos, de pie, como siempre vamos a estar en los años que están por venir. Ya no podrán desaparecernos, como dijo Lula en estos días, ante la persecución que está siendo sometido Lula y la presidenta Dilma. Ya no podrán desaparecernos, ya no habrá plan Cóndor que pueda con nosotros. Somos una realidad, una hermosa realidad. 10 años después, 14 de diciembre del año 2004, aquel comandante que llegó y abrazó en unión a la Cuba revolucionaria del periodo especial de 1994, ya vino Hugo Chávez junto a Fidel Castro a fundar un sueño quijotesco, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Semanas después se fundó Petrocaribe, 2 motores, Alba Petrocaribe, para lo que vino después. Un proceso histórico de surgimiento, consolidación de nuevos liderazgos, un proceso histórico de surgimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la UNASUR, un proceso histórico de surgimiento de una nueva realidad, de una nueva geopolítica que nadie podrá desconocer, pero que tenemos nosotros los pueblos de Cuba, de Venezuela, la juventud de Cuba y de Venezuela, conocer, reconocer y defender. Nos toca a nosotros y les toca sobre todo a las generaciones del futuro estar claros los caminos andados por todas las generaciones y los héroes que han acumulado en nuestras luchas, los mártires que han acumulado en nuestras luchas, y tomar siempre firme esa bandera hermosa que ondea, esta bandera de Cuba y Venezuela, que está ondeando unitaria, esperanzada en los tiempos por construir. Tengo que agradecer, a nombre de la delegación del gobierno bolivariano y revolucionario, a nombre del pueblo de Venezuela. Esta condecoración de verdad es para el pueblo heroico de Venezuela, que ha batallado, que no se rinde, que no descansa y que enfrenta 1000 formas de guerra no convencional. Realmente, esta fuerza de Martí, de una Cuba digna, firme y de pie, yo se la llevo al pueblo de Venezuela como condecoración a su heroicidad, a su lucha, a su amor, a la lealtad compartida por todos estos años históricos, hermosos y heroicos que hemos vivido. Recientemente revisábamos algunos documentos históricos del Libertador y encontrábamos una carta, camarada Alí Rodríguez, embajador, comandante Alí, una carta fechada el 13 de abril de 1823. Estaba el Libertador en el sur, en Guayaquil, y le escribe una carta al entonces presidente del Perú. Al pasar los meses sería llamado el Libertador a Lima con sus tropas para echar los reductos del ejército imperialista de la colonia española entonces. Y el Libertador le escribe al presidente de entonces, Riva Lagüero, y le dice:
he enviado adelante a Sucre, Antonio José de Sucre. Había pensado años antes el Libertador mandar a Sucre al frente de las tropas que iban a venir a Cuba. Seguramente Sucre soñó con llegar a La Habana en esta misión libertadora. Y le dice el libertador Simón Bolívar el 13 de abril de 1823 al presidente del Perú de entonces: he enviado a Sucre, que es el mejor general que jamás ha parido Venezuela. Hombre forjado en la revolución, en la guerra, pero hombre experto en la paz. Yo quisiera, le dice el libertador, que lo emplearan a fondo para ver si por medios pacíficos podemos lograr el retiro definitivo, sin más guerra, de las tropas españolas. Pero previendo que no fuera así, mandamos 4.000 hombres y tengo preparados 4.000 más a la espera de pertrechos y caballos para andar sobre Lima y expulsar al Imperio Español. Bolívar, con gran sentimiento y sentido, aportaba a la paz y a que el imperio de entonces reconociera la fortaleza de lo que ya éramos: hombres libres, mujeres libres, patrias nacientes. Para entonces, bueno, el Imperio Español, quizás la lejanía, si hubieran tenido internet, quizás hubieran entendido más rápido qué estaba sucediendo en Sudamérica. No fue así, pero entonces Bolívar le dice: en cualquier circunstancia, y si fuéramos obligados a utilizar la fuerza, en cualquier circunstancia, el amor por la patria vencerá. Yo creo, lo siento, y sé que nuestro pueblo también lo siente, y sobre todo al frente de un hombre como Raúl, general de ejército, combatiente de tantas batallas de dignidad de nuestra América. En cualquier circunstancia, el amor por la patria vencerá. El amor por nuestra América vencerá. El amor por Cuba vencerá. El amor por Chávez vencerá. El amor por Fidel vencerá. El amor por Venezuela vencerá. En cualquier circunstancia, nuestros pueblos llevarán esta marca heroica de Bolívar y de Martí, y en cualquier circunstancia, nuestra causa vencerá. Así lo creo. Muchas gracias. Cuba. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Martí! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre!